Merhaba. ¿Hablamos de la circuncisión masculina? ¿Por qué no? Un tema que para nosotros puede pasar bastante desapercibido porque no es lo habitual en los países culturalmente cristianos, pero en realidad es algo que está bastante extendido en todo el mundo. Vais a ver ahora un mapa. La práctica de la circuncisión se lleva a cabo mayoritariamente en los países que veis en rojo y en realidad también de manera diferente en cada región, y apenas se utiliza en los países que veis en amarillo. Algo que me llama la atención y que es bastante normal es que cuando se menciona este tema la gente lo relaciona únicamente con el judaísmo. Algo que, bueno, yo puedo entender porque se menciona en el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que es una de las prácticas más antiguas del mundo. De hecho, la primera constancia que se tiene de la circuncisión data del Antiguo Egipto, más concretamente en las paredes de una tumba en Saqqara, más o menos hace unos 4000 años. La verdad es que, por lo que he leído, su realización no aparece mencionada en el Corán, pero se sabe que tanto el profeta Abraham como Mahoma estaban circuncidados. Sea como sea, lo que sí se sabe de seguro es que la circuncisión es de vital importancia en Turquía, ya sea a nivel cultural como a nivel social. No es para menos, ya que simboliza el paso de niño a la vida adulta, además de ser considerada una práctica saludable, higiénica y de purificación en Turquía. De todas maneras, no voy a entrar yo aquí a discutir si es realmente beneficioso o no, porque aparte de no ser una experta en el tema y no tener ni idea, hay muchísimas opiniones en contra y a favor. Así que bueno, vosotros mismos. En Turquía no hay una edad exacta para llevarla a cabo, pero generalmente suele estar entre los 7 u 8 años. Ya os digo que puede adelantarse o atrasarse, pero siempre antes de llegar a la pubertad. Bueno, pero ¿en qué consiste esa ceremonia? En realidad puede variar dependiendo de la zona del país en donde se celebre, pero lo normal es que haya una fiesta y el niño va a ser el protagonista de esa fiesta. El día de la celebración se viste al niño con un traje blanco o crema inspirado en los príncipes otomanos, que es precioso. Lleva capa, lleva gorro, lleva bastón y a veces también lleva una banda así colocada que pone Mashallah para protegerles del mal de ojo. Una vez así de guapo, se le pasea por toda la ciudad en coche y los familiares les siguen en comitiva en coches también, tocando el claxon y sacando pañuelos por la ventanilla. Lo tradicional es hacer la operación y la fiesta el mismo día, pero actualmente muchas familias prefieren hacer la operación meses antes de la fiesta, pues para que el niño pueda disfrutar realmente de ella, sin ningún tipo de dolor. Durante la circuncisión en sí, el niño está acompañado de su familia y del kirve, que hace más o menos las veces de padrino, para que nosotros nos entendamos. Es un hombre del entorno cercano de la familia o de los amigos que asume una serie de responsabilidades frente al niño, sobre todo responsabilidades sociales, pero también económicas. ¿Que si les duele? Pues yo diría que sí, pero bueno, si alguien quiere dejar su testimonio abajo en los comentarios, pues será bienvenido. De todas maneras, parece que es una cirugía bastante delicada y en los días siguientes hay que tener bastante cuidado por si surgiera alguna complicación. Pero bueno, todos los males se les quitan con la fiesta multitudinaria que viene después. Comen, bailan, cantan y le dan regalos al niño, como por ejemplo monedas de oro. Estas fiestas ya se remontan al periodo otomano, porque los príncipes otomanos hacían fiestas de circuncisión por todo lo alto. Era el momento en el que se revelaba la generosidad del Imperio Otomano. Es una costumbre antigua que los niños del pueblo esperaran para circuncidarse a la vez que el príncipe otomano. Por ejemplo, la ceremonia de circuncisión de Ahmed III duró 23 días. En los cuales se llegaron a circuncidar en torno a los 4000 niños. Gastos pagados por el sultán. Pero si esto ya os parecía sorprendente, la ceremonia de circuncisión más espectacular fue la de Mehmed III, que duró nada más y nada menos que 2 meses de nada. Se invitó a hombres de estado, se dieron banquetes, se montaron carruseles, columpios, norias. Había espectáculos de marionetas, de acróbatas, de magos, de bailarinas. Y por las noches se lanzaban fuegos artificiales y se repartía comida al pueblo. Vamos, que no creo que Mehmed
tercero se llegara a olvidar nunca de su transición de niño a hombre. Bueno, yo ya me callo. Si os ha interesado el tema, no dudéis en buscar más información por vuestra cuenta. Por lo demás, nos vemos la siguiente semana y si os gusta Turquía y os apetece seguir escuchándome en otros vídeos, podéis suscribiros y por supuesto darle a like, porque no sé, tampoco cuesta tanto, ¿no? Hasta la próxima.